Hola familia, antes que todo quería agradecer a todas las personas que se suscribieron y que dejaron su like. También gracias por todos los mensajes llenos de apoyo. Los leí todos y de verdad significó mucho para mí. Muchas gracias de todo corazón. Dicho esto, comencemos. Lariet comenzó a morder su labio inferior, mirando a Azran avergonzada por lo que acababa de pasar. Azran, por otro lado, desplazó su mano desde su cintura hacia su cabello, el cual estaba todo mojado, para luego decirle: Ten cuidado, te vas a resfriar. No lo haré, soy súper sana. Apenas Lariet terminó de decir estas palabras, sintió cómo su cuerpo repentinamente dejaba de estar en el agua. Azran la tomó en sus brazos, mientras una tímida Lariet aún no asimilaba lo que estaba pasando. Volvamos. ¡Wow! No, la cita fue muy corta. Esta no cuenta. Señorita, tiene una fiebre terrible. Están siendo testigos de mi primer resfriado en la vida. ¡Felicitaciones! Estás tomándome el pelo, ¿verdad? Perdón. Azran le comenta a Lariet que llamó a un sacerdote para que la visitara el día de hoy, ya que él debía ir al palacio, a lo cual Lariet acepta sin problemas. Pensé que me iba a dar un dolor de cabeza pidiéndome que me quedara. Quizás es más madura de lo que pensé. Solo es un resfriado. Qué lindo de su parte preocuparse por mí. Azran dejó la habitación pensando en que la reacción de Lariet no era la misma de siempre, preguntándose acerca de qué le habrá dicho ella al duque Blanche antes de dejar su hogar, ya que no creía que su padre estuviera muy dispuesto a enviar a su hija a la mansión de otro duque. Y la verdad es que Azran no había tenido la oportunidad de pensar detenidamente en esto, debido a todas las distracciones causadas por Lariet. En ese momento, el carruaje de nuestro duque favorito se cruzó con otro, el cual se dirigía a su mansión. Este último carruaje era del sacerdote que Azran había mandado a llamar, a lo cual, con algo de curiosidad, miró a través de la ventana de su carruaje, observando un largo cabello blanco, sintiéndose extrañamente aliviado, pero tan pronto se dio cuenta de este pensamiento y que además había sonreído, se cubrió inmediatamente la boca, preguntándose ¿por qué? Milady, ¿es usted mi paciente? Vengo de parte del templo. Su cara es una pieza de arte. Mi nombre es Doha, el sirviente de Alten. Yo soy Lariet. Doha se sentó en la cama junto a Lariet, la tomó por las mejillas y se acercó a una distancia bastante peligrosa, me atrevería a decir, para luego comenzar con la sanación. Mientras realizaba la curación, Doha le preguntaba a Lariet cómo es que terminó en un lugar como ese. No hay nada malo con la mansión de Azran. No era mi intención ofenderte, mis disculpas. Las personas del templo me hacen pasar mal rato debido a mi personalidad también. El templo es un lugar bastante jerárquico, así que es fácil para un sacerdote de bajo rango el ser tratado miserablemente. Ya veo. Lariet comenzaba a sentir lástima por este pobre sacerdote, ya que había escuchado que a quienes tenían bajo rango los enviaban siempre a lugares remotos, y mientras pensaba en todo eso, miraba la cara de este, hasta que se percató de una pequeña cicatriz que tenía en su frente, preguntándose por qué su superior no lo había curado, si tenía una cara tan bonita. En eso Doha le dice a Lariet que ya ha terminado, a lo que Lariet responde que se siente como nueva, y pensando en este pobre sacerdote, a pesar de saber que su servicio ya estaba pagado, piensan que debería ser aún más agradecida con él. Entonces le pide que se acerque a ella, y por supuesto Doha está de acuerdo. Siento que debería agradecerle por mostrarme su cara. En todo caso, el curar esta cicatriz está tomando más mana del que había imaginado. ¡Listo! Doha estaba sorprendido de lo que había hecho Lariet y le preguntó lleno de curiosidad si es que ella era una maga curadora, a lo que Lariet responde con algo de duda que eso cree. De manera bastante sorpresiva, Doha le ofrece a Lariet convertirse en su curadora personal, obviamente ofreciéndole un buen pago. Entonces Lariet pensó: creí que los sacerdotes de bajo rango eran pobres. Además, necesito enfocarme en purificar a Azran. Lo siento, pero estoy ocupada por el momento. ¿Qué te parece en el futuro? Cuando sea que estés disponible, está bien para mí. Sí, quizás en el futuro. Es una promesa. Como símbolo de mi gratitud, continuaré sanándote gratis.
pero si alguna vez me curas, me aseguraré de recompensarte. ¡Mis ojos! El trato, su cara, ambos brillan. Este es un gran trato para mí. ¿Suena bien? ¿Qué te parece si por ahora somos amigos? Amigos... ¿Ah? Me encantaría comenzar a conocerte más, Lady Lariet. Después de estas palabras tan directas de parte de Doha, Lariet pensó que no tenía nada de malo tener un amigo, ya que nunca había experimentado el tener amigos anteriormente y como le quedaba poco tiempo de vida, sonaba como un buen plan. Mucho gusto entonces, Doha. Genial. Mucho gusto, Lariet. Más tarde, Doha llegaba de vuelta al templo de Alter, revelándose su verdadera identidad. Era el reverendo Miguel Dohaverion, el sacerdote con más alto rango en todo el templo. Otro sacerdote se acercó a Doha con preocupación, recomendándole que no debería dejar el templo, ya que él es el hombre destinado a convertirse en el Papa. Pero abruptamente se detuvo observando su frente en donde debería haber estado la cicatriz. Así que confundido le pregunta a Doha que qué pasó, a lo que éste le responde que un mago que conoció hoy se la había curado. El otro sacerdote quedó completamente en shock, ya que para curar a otra persona se debe tener el mismo nivel de mana o mayor, y esto era algo casi imposible para alguien como Doha. Es por eso que nadie había podido curarle esa cicatriz anteriormente, y es precisamente esto lo que lo intrigó tanto para averiguar más sobre Lariet. Mientras tanto, en el carruaje, un indeciso Azran se preguntaba si ir o no. ¿Pero hacia dónde? ¿Será acabar con alguien?, le preguntó el cochero, pero en realidad nada de esto pasaba por la mente de Azran. En realidad se preguntaba si ir o no a ver a su maga favorita, Lariet, ya que sentía que debía ir a verla a pesar de haber decidido que no hace unos minutos atrás. ¿Por qué me preocupo tanto por ella? Al entrar en su mansión, Lariet lo estaba esperando tras la puerta, lo cual hace pensar a Azran que es la primera vez que alguien lo recibe al llegar, aunque no todos estarían tan de acuerdo con este pensamiento. Azran, tratando de disimular, le preguntó de manera cortante y algo nervioso sobre cómo se encontraba de su resfriado, a lo cual ella contestó que mucho mejor, debido a que el sacerdote era bastante bueno y que debería estar totalmente recuperada una vez que el sacerdote la sane nuevamente en 2 días más. Mientras le decía esto, Lariet tomó la mano de Azran y la colocó en su frente, mostrándole con este gesto que estaba mucho mejor. Pobre Azran, estaba tan nervioso que respondió afirmativamente, pero luego se alejó diciendo que no era necesario que ella lo esperara tras la puerta cuando él llegara, ya que no había sido parte del trato, a lo que Lariet le respondió: Pero te extrañé. ¿Acaso no pensaste en mí en todo el día? No, para nada. Bueno, a decir verdad no estás actuando como tal. Sí pensaste en mí. Dije que no. Oh, vamos, yo sé que sí. Y después de discutir si es que Azran la había extrañado o no, Lariet le preguntó si tenía planes para el día siguiente, a lo cual él respondió que sí, ya que tiene demasiado papeleo por hacer. Pero luego le cuestionó si acaso estaba lista para purificarlo nuevamente, pero Lariet le recordó que en un par de días podrán hacer eso. Primero necesitan salir a otra cita, a lo cual le propuso ir a ver un show. De hecho, ya tenía comprado hasta los boletos. ¿Qué es ese pedazo de basura? ¿Pedazo de basura? ¿Acaso sabes lo difícil que fue conseguir esto? ¿Qué es ese pedazo de papel? Son los boletos para un show muy famoso y obtuve asientos de primera clase. Además, mañana es el último día. Azran se negó rotundamente a ir. Lariet se sintió bastante decepcionada, pero lo que ella no entendía era que para Azran, el ir a un lugar público con su cuerpo tal cual estaba por culpa de la maldición era algo que lo atormentaba mucho debido al rechazo que ni siquiera se molestaban en disimular a causa de su olor a cuerpo putrefacto. Desde pequeño, siempre las personas lo evitaban y lo miraban con cara de asco. Al mismo tiempo, no podía entender cómo es que Lariet se tomaba de manera tan liviana el tema de su maldición, a lo que decidió mostrarle la realidad, y preguntándole si de verdad no le tenía miedo, le comentó que su sobrenombre del Señor de la Guerra le fue otorgado por una razón, y era que cientos de personas habían perdido la vida bajo su espada. Por eso, para el resto era inevitable el tener miedo de él, ya que estaba demasiado cerca de la muerte. Lariet pensó en que claro que le daba un poco de miedo, pero no el suficiente como para hacerla correr. De la nada le da un golpe a Azran,
que le dejó la mano como globo de feria y luego le dijo: acabo de atacarte. ¿Ahora qué vas a hacer? También te miro a la cara y tomo tus manos cuantas veces yo quiera. Incluso te llamo por tu primer nombre. Así que, ¿vas a matarme ahora? ¿Por qué deberías esconderte de los demás? Espera. ¿Porque hiciste algo malo? Maga. La respuesta que quiero de ti no es si hiciste algo malo o no. Lo que quiero saber es si quieres ir a ver el show o no. No te preocupes sobre lo que los otros puedan pensar. Piensa en lo que tú quieres. Espero tu respuesta mañana en la mañana. Iré a ver el show con otro hombre si tú no quieres. ¡Dios! ¿Pero qué hice? Azran quedó atónito y sin palabras nuevamente ante las audaces palabras de Lariet. A la mañana siguiente, Lariet estaba feliz ya que Azran había aceptado. Al llegar a su destino y bajar del carruaje, Azran le ofreció la mano a Lariet para ayudarla a bajar. Pero a ella se le ocurrió la maravillosa idea de fingir una caída, a lo que este guapísimo hombre la sostuvo en sus brazos para evitar que llegara al suelo, aunque luego la regañó por fingir, a lo que Lariet le respondió que debería haberle seguido el juego. Luego de responder que no es correcto, Azran se da cuenta de la cantidad de gente que hay alrededor, sintiéndose bastante ansioso, pero Lariet se da cuenta de esto, a lo que reacciona diciendo que solo tienen que caminar derecho hacia adentro y que además sus asientos son privados, mientras lo guiaba de la mano. No te preocupes. El show había sido maravilloso y Lariet disfrutó cada minuto. En cuanto a Azran, la verdad es que no le pareció malo. Ella comentó lo guapo que era el protagonista. Entonces se le respondió que si acaso le gustaban los hombres que lucieran como príncipes. Pero Lariet le confesó que solo le importaba que fueran guapos. Luego de decirle esto, le pide que la espere en el carruaje, ya que ella necesitaba ir al baño. Y después de hacer lo que llama la naturaleza, a la salida del baño Lariet piensa feliz en que ya que están fuera, podrían ir a cenar juntos. Todo parecía tan perfecto, hasta que escucha una voz conocida que la llama por su nombre. Era el repulsivo Marqués Segreve, quien también había asistido al show. Se le veía acompañado de otra chica, la cual no se veía muy cómoda a su lado. Lariet, por su parte, le advirtió que la última vez le había dicho que no quería volverlo a ver en su vida, pero este sapo repulsivo le dijo que ya no estaba en posición de decirle nada, puesto que ella ya no tenía valor según él. Y con un chasquido hizo que unos hombres sujetaran a Lariet por la espalda. Claramente era una venganza del marqués después de lo que había ocurrido la última vez. Mientras todo esto sucedía, otros hombres de Segreve alejaban a quienes pudieran ser testigos de lo que querían hacer con Lariet. El asqueroso marqués se acercó a ella diciéndole que ya no es una noble, así que la tomará como su amante, ya que tiene una cara muy bonita. Y cuando está a punto de tocarle la mejilla, solo se escuchó el ruido de una espada cortando el aire. Entonces la mano que se dirigía al rostro de Lariet y las cabezas de los hombres a su espalda ya no estaban más. Un grito del marqués ahogó el silencio de hace un minuto y Azran apareció junto a Lariet, mencionando que como no llegaba prefirió ir a buscarla. También le preguntó si es que acaso se decepcionaría de él si es que se deshace de esos hombres que olvidaron su lugar. Lariet quedó muda ante esa pregunta. Es entonces cuando se escucha el marqués nuevamente alegando que cómo se atreve, que si acaso no sabe quién es él. ¿Que cómo me atrevo? Está hablándome a mí. Después de estas palabras, el marqués sintió escalofríos recorriendo todo su cuerpo. Incluso Lariet se precipitó a advertir a Azran que este tipo era un marqués y que si hacía algo las cosas se podrían complicar. Pero lo que no sabía Lariet es que el mismísimo emperador le había otorgado a Azran el derecho a ejecutar a alguien a su propio criterio. Y mientras él se preguntaba si debía comentarle esto a ella, Lariet lo agarró fuerte de la mano y corrió llevándolo lejos del lugar hasta el carruaje. Una vez dentro, Azran pensaba en no olvidar el nombre de ese marqués. Al ver a Lariet agitada, le preguntó si estaba bien, pero ella respondió que casi no podía respirar. Y claro, después de tanta adrenalina y correr en ese estado, ¿quién no? Azran estaba seguro de que ella querría terminar su arreglo después de lo que pasó, pero por otro lado, al menos se conformaba con que no podría debido al acuerdo del contrato. Azran, eso fue increíble. Eres muchísimo mejor que el protagonista del show. No soy una gran fan de la violencia, pero pensemos que es defensa propia.
Al día siguiente, Doha fue a visitar a Lariet para su tratamiento, pero este la regañó por haberse sobreexigido demasiado, ya que parecía estar peor que la última vez. De pronto ella le hizo una pregunta acerca de si es posible curar a un enfermo terminal usando poder divino, a lo que él le respondió que una enfermedad terminal significa que no puede ser curada por magia o poder divino. Lariet se sintió bastante decepcionada al oír eso, ya que solo significaba que no tenía otra opción más que esperar a su hora. Doha, al ver que el semblante de Lariet había cambiado a uno más apagado, agregó que quizás alguien con suficiente poder divino como el Papa podría ser capaz. Lariet seguía deprimida, ya que esa opción le parecía casi inalcanzable, sin imaginar que estaba hablando con alguien que se convertiría en él. Doha echó un vistazo a la corriente de mana de Lariet, pensando en que su caso no era terminal, pero tampoco sería fácil de curar, pero siendo él, tampoco le tomaría mucho tiempo. Además que es una maga bastante habilidosa, por lo que valdría la pena hacerle ese favor. Pensando esto, le propone a Lariet el tratar de curarla y para esto visitarla más seguido. Ella acepta encantada, entonces Doha la toma entre sus brazos y comienza con el tratamiento. Lariet, un tanto confundida, le agradeció, a lo que él le mencionó que si realmente está agradecida, lo podría ayudar con algo. Lariet, por supuesto, aceptó sin dudar. Entonces él se descubrió el brazo, mostrándole una gran herida. Lariet se apresuró a curarlo y lo dejó como nuevo, lo que hizo pensar a Doha que no estaba equivocado acerca de ella. Por otro lado, Lariet quedó exhausta, pero recibió una gran gema de parte de Doha, diciéndole que su familia había encontrado una mina. Lariet no daba más de felicidad, por lo que se comprometió a servirle hasta la muerte, agregando que no encontraría a nadie más como ella en caso de requerir ser sanado. Doha sonreía sabiendo que realmente era así, y pensando en que es ella quien no debe huir. Al día siguiente, Lariet se encontró con Halstein en uno de los corredores de la mansión, quien después de desearle los buenos días, le preguntó si buscaba al duque, a lo que Lariet respondió afirmativamente. Entonces él le comentó que aún seguía dormido, debido a que había llegado bastante tarde la noche anterior, proponiéndole que lo fuera a despertar. ¡Ay, pero qué astuto este mayordomo! Lariet se acercó a la puerta del dormitorio de Azran algo nerviosa, puesto que sería la primera vez que entraría a su habitación. Una vez dentro le pareció vislumbrarlo dormido, así que se acercó cautelosamente y le deseó los buenos días, lo cual hace que él se despierte y le pregunte que qué está haciendo ahí. Luego se percató que lo más probable es que Halstein lo hubiera enviado. Lariet interrumpe este pensamiento proponiéndole comenzar su purificación en su habitación, ya que sería más cómodo, debido a que para que la curación sea más efectiva, es mejor el contacto directo con su piel. Después de decir esto, le ordena que se quite la camisa, de lo contrario ella puede ayudarlo con eso, a lo que Azran se apresuró a decir que lo haría él mismo. Pobre duque, todo avergonzado comenzó a quitarse la camisa frente a los ojos satisfechos de Lariet. Una vez terminó, le preguntó si los vendajes también son necesarios, a lo que Lariet le recordó que debe mantener contacto directo con su piel. Pero una vez se quita los vendajes, lo que Lariet vio le impresionó bastante, debido a que esa parte de su cuerpo no se veía en buenas condiciones, a consecuencia de que la maldición estaba muy concentrada en esa área. A pesar de saber que no sería fácil, Lariet le dice a Azran que hará su mayor esfuerzo, aunque requerirá hacerlo más de una vez. Debido a la cercanía de Lariet y a su poca costumbre, Azran se sentía muy avergonzado. Usé demasiada cantidad de maná. Entonces Lariet, sin energía, cayó sobre el cuerpo de Azran, quien se sorprendió y preocupó mucho con esto. Entonces Lariet le explicó que no tenía mucho maná debido a que el día anterior había sanado al sacerdote, ya que habían decidido comenzar una amistad, pero prometía que eso no interferiría en sus sesiones de purificación. Azran le preguntó que si es así como actúa frente al sacerdote, pero luego pensó que no debería preocuparse, ya que es una mujer sacerdote, así que le dijo que puede hacer lo que desee. Después de escuchar esto, Lariet le preguntó que cuándo saldrá nuevamente, para inmediatamente después desmayarse. Más tarde, Lariet dio vueltas por toda la mansión buscando a Azran, pero este no aparecía, por lo que ella asumió que la estaba evadiendo debido a que quizás había sido un poco agresiva con el tratamiento en la mañana. Doha escuchaba a Lariet quejándose sobre la desaparición de Azran, pero ella jamás mencionó sobre su maldición.
también pensaba en lo buen consejero de parejas que era Doha, preguntándose si él también habría tenido muchas citas. Entonces él sugirió a Lariet el tratar de poner celoso a Azran, ya que en general los hombres se agitan mucho cuando ven a una mujer con otro hombre. Pero inocentemente a Lariet no se le ocurría con quién poner celoso a Azran. En ese momento Doha toma la cabeza de Lariet y junta sus rostros, recordándole que él también es un hombre. Luego de proceder con la sanación a Lariet, cuando él terminó, ella pensó en que sería una buena idea el poner celoso a Azran, mientras imaginaba su dulce carita suplicándole que se quedara a su lado. Luego lo reconsideró pensando en que sería mejor ganar su afecto por sí misma, pero agradeciendo por el consejo a Doha. Puedo hacerlo, puedo ganarme su afecto. Solo espera por mí, mi dulce gatito. Ya en la noche, Lariet esperaba la llegada de Azran, quien se preguntaba por qué le daba una extraña sensación cuando estaba cerca de ella, y es por eso que llevaba algún tiempo evitándola. Pero Lariet sentía que él no ponía nada de su parte, por lo que fríamente le dijo que ya no es necesario salir juntos, y que perdonara que se hubiera metido en su camino, ya que no sabía lo ocupado que estaba. Ni siquiera lo llamó por su nombre. Seguido, le comenta que saldrá con su amigo sacerdote, así que será mejor que se enfoque en su trabajo. Después de decir esto, se marchó a toda prisa, dejando al duque desconcertado. En su habitación, Lariet repasaba su lista de deseos, recordando su familia y el por qué tenía tantas ganas de viajar y salir con alguien. Y el motivo es que solo buscaba tener bonitos recuerdos antes de morir. Su vida anteriormente no había sido nada linda, pero al mismo tiempo se preguntaba si quizás estaba abrumando demasiado a Azran, aunque por otro lado, tampoco pareciera disgustarle cuando están juntos. Un sentimiento de soledad invadía a Lariet. A la mañana siguiente, Joshua, el asistente de Doha, le comentó que no entiende el por qué ha estado solicitando demasiado seguido el uniforme de diácono, si él ya subió de rango de manera absurdamente rápida debido a su gran poder divino. Doha, bajándole el perfil, le dijo que es algo que todos habitúan vestir. Entonces Joshua le preguntó que si va a visitar a la maga sanadora, a lo que él respondió de manera afirmativa. Joshua, preocupado, le advierte que sería bastante embarazoso si se llegase a saber quién es él realmente, a lo que nuevamente Doha responde de manera despreocupada, que solo debe preocuparse de no ser atrapado. Joshua insistía en que sería mejor decirle la verdad y traerla al templo, pero Doha le dijo que ella no es una persona típica. De hecho, él ya lo sabía debido a que ya la había estado investigando, su procedencia, sus habilidades y la maldición de Azran, a lo que deducía que Lariet es una maga de purificación. Ya camino a la mansión Candle, Doha, perdido en sus pensamientos de que probablemente el duque gastaba una enorme cantidad de dinero en Lariet, mientras que ella tenía sentimientos hacia este último, creía que no sería fácil convertirla en su sanadora exclusiva, por lo que planeó seducirla antes de que ella se enamorara perdidamente de Azran. Y tratando de pensar en cuál sería la mejor estrategia, sorpresivamente las puertas del carruaje se abrieron de golpe, dejando ver a una eufórica Lariet, quien después de preguntarle si estaba libre, se metió en su carruaje invitándola a salir. Una vez dentro, vamos a comenzar ese plan de poner celoso a Azran. Por supuesto, mi lady. Después de haber ido a comer postres, No puedo creer que te hayas comido todo eso. solo tengo estómago para los postres. Por cierto, también estoy impresionada de cuánto comiste tú. Doha le comentó a Lariet que amaba comer cosas dulces. Fue cuando entonces Lariet le preguntó el por qué realiza curaciones en lugares tan alejados, si su familia ahora es rica, a lo cual él le respondió que la verdad no lo hacía mucho, pero que esta vez alguien lo había obligado, ya que los sacerdotes de alto rango usualmente hacen eso con los de bajo rango. Lariet, empatizando con lo que le contaba Doha, le dijo que si pasaba algo, ella lo ayudaría, dejándolo satisfactoriamente intrigado, preguntándose hasta cuándo se sentiría interesado en ella, así que le siguió el juego, pensando en que lo que decía Lariet era solo habladuría, ya que nadie quería tener como enemigo a alguien del templo. Mientras caminaban, en una de las vitrinas, Lariet vio un broche el cual pensó que era perfecto para Azran, pero se asustó muchísimo al darse cuenta que Doha estaba junto a ella preguntándole qué estaba viendo. Nada realmente. Solo miraba este broche, creo que luciría muy bien en ti. Déjame preguntar cuánto vale.
Doha, nuevamente siguiéndole el juego, asintió con una sonrisa mientras Lariet se alejaba. En eso alguien le chocó el hombro y coincidentemente era otro sacerdote, de bajo rango, pero supuestamente superior a Doha según lo que se apreciaba por sus vestimentas. Y al ver que este último se sacudía el hombro tras el choque, lo comenzó a amenazar. Doha le intentó advertir en lo que se estaba metiendo, pero este otro sacerdote no escuchaba y se puso más agresivo, mientras Doha pensaba en si sería buena idea acabar con él, aunque con la cantidad de gente que se reunía a su alrededor fácilmente podrían descubrirlo, por lo que decidió jugar el papel del sacerdote de más bajo rango, pensando en que luego se encargaría de él. Pero de la nada, las vestimentas de ese sacerdote comenzaron a arder hasta dejarlo prácticamente en ropa interior. Doha, sin saber qué estaba pasando, sintió el agarre fuerte a su mano, lo cual lo obligó a correr. Era Lariet, que lo había sacado de ahí luego de hacer arder a ese sacerdote. Después de un rato huyendo, ella le recordó la promesa que le había hecho momentos atrás, sobre ayudarlo si alguien intentaba molestarlo nuevamente. Y tras escuchar estas palabras, Doha no pudo más que echarse a reír pensando en lo mucho que verdaderamente la estaba deseando ahora. Mientras tanto en su oficina, Ashran se remordía de celos tan solo pensando que Lariet y el sacerdote habían salido juntos durante todo el día. Y sí, ahora Ashran sabía que el sacerdote efectivamente era un hombre, después de que Halstein se lo informara y lo regañara por dejar tan de lado a Lariet, incluso en sus comidas, y tratando de meter cizaña, logró remover algo en el duro corazón del duque, quien se martirizaba pensando en lo que podría estar pasando entre esos dos en estos momentos. Al mismo tiempo trataba de convencerse que ella solo estaba ahí para purificarlo. Fue entonces cuando comenzó a sentir esas extrañas náuseas nuevamente, o mejor dicho, esas mariposas en su estómago. A pesar de esto, seguía resistiéndose, tratando de convencerse que nadie sería capaz de amarlo nunca y que Lariet solo finge interés por pena. A la mañana siguiente, ¿por qué me mandaste a llamar repentinamente? Pensé que podríamos hablar, ya que ha pasado un tiempo. Es cierto. Supongo que ya terminaste con todo tu trabajo. ¿Acaso mi plan para ponerlo celoso funcionó? Doha es el mejor consejero de parejas. Por cierto... Hoy luce fenomenal. Apuesto que puedes ganar por sobre el universo con esa apariencia. ¿Cómo has estado? Bien. La pasé bien con mi amigo. Qué bien. No hay pepinos. Me pregunto si en serio no está para nada celoso. Me pasé el día entero con otro hombre. Ya veo. Doha dijo que también vendrá esta tarde, pero no te molestaremos ya que estaremos en mi habitación. No me molestan. ¿No estás celoso? Después de esta pregunta, Ashran ya no sabía qué más decir, solo su rostro reflejaba lo que verdaderamente sentía. Esto se está poniendo cada vez más interesante. No te pierdas el próximo video y no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Nos vemos!